Bienvenidos nuevamente a esta clase de química realizada para el primer año medio A y el primer año medio C. Recordemos que estamos viendo esta primera unidad de química que corresponde a las reacciones químicas, ¿ya? Ahí dice clase número 1, pero es clase número 10. Así que inmediatamente vamos a añadirle el 0. Vamos a hacer ahí un cerito. Clase número 10. Chiquillos, cuando nosotros empezamos a ver esta unidad, yo les dije que era importante que ustedes como alumnos de enseñanza media se dieran cuenta de que en todo nuestro entorno hay química. Nosotros estamos rodeados de química y sin ir más lejos, en nuestra casa hay muchas reacciones químicas. Y en la mañana cuando me reuní con el primero B, estuvimos hablando acerca de los ejemplos donde ellos creían que habían reacciones químicas en sus casas. Entonces yo ahora los invito a ustedes, a quien quiera participar activando su micrófono, ya, o a través del chat si es que no puede activarlo, que me digan dónde creen ustedes o dónde se han dado cuenta que en la casa hay alguna reacción química. En el hervidor, Excelente. ¿Nos puedes explicar un poquito, Marlon, qué ocurre ahí? porque las partículas se empiezan a mover y empiezan a chocar entre sí y empieza a generarse calor. Excelente, muy bien. Y ahí podemos dar una explicación a básicamente por qué este termostato que tiene el hervidor hace que se baje cuando empieza a hervir. Esperemos un poquito, chiquillos. Ya, ahí, me trapiqué. ¿Ya? Entonces, esa es una de las explicaciones, porque como Marlos nos decía, ¿ya? La agitación de todas las partículas que componen el agua genera esta cinética y el aumento de la velocidad que tienen dentro del mismo. Entonces, por eso, cuando el agua empieza a hervir, nosotros escuchamos el que se soltó, el termostato dijo, ya hirvió esta agüita. Entonces, esa es una reacción química, una transformación de la materia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunas partículas que están en estado líquido de agua que se transforman en vapor y ese vapor aumenta la presión dentro del hervidor y eso hace que obviamente estemos en presencia de la evaporación de agüita, ¿ya? ¿Qué otra? Muy bien, Marlon, felicitaciones por su ejemplo. ¿Quién más tiene ejemplos de reacciones químicas dentro de la casita? ¿Quién más va a participar hoy día? A ver, ahí está entrando Crystal. Veamos si se solucionó su problema de internet. Aquí me llegó un mensaje en el chat. En la cocina. A ver, pero explíqueme un poquito. En la cocina. ¿En qué parte de la cocina, Ignacio? En el computador. A ver, Sebastián, indíqueme un poquito, expláyese. Marilú me habla de baterías. Explíqueme un poquito, chiquillos. A ver. ¿Quién más tiene un ejemplo? Nosotros estamos llenos de química, pues chiquillos, a ver. Muy bien, cuando abren la bebida, excelente. En una pecera, dice Vicente, cuando se tiene que mantener el agua caliente, ya, ahí estamos calentando. Con la margarina se derrite. Muy bien, Sofi, excelente. Muy buen ejemplo. Sofi nos dice cómo con la margarina cuando se derrite, cuando le echamos a un pan que esté caliente. Excelente, hay una transformación. La margarina estaba en estado sólido y luego pasa a este estado líquido cuando se derrite y se absorbe en el pancito. Muy bien. En la cocina, cuando las partículas de gas se convierten en fuego. Ya, ahí tenemos una reacción de combustión. Muy bien, Marilú. Marilú nos dice, entonces, convertir la energía química en energía eléctrica. Excelente. Muy buenos ejemplos, chiquillos. Muy, muy bien. Ya, excelente, Vicente. Muy bien. Cuando nosotros somos capaces de mezclar ingredientes en la cocina, que es un poquito el ejemplo que yo hablaba en la mañana con el primero B también, imagínense cuando hacemos un queque, chiquillos. Cuando nosotros queremos hacer un queque, ¿qué es lo que hacemos? Si somos ordenaditos, ¿cierto? Vamos a la cocina, miramos
que estén presentes todos estos ingredientes que necesitamos. Juntamos el huevito, la margarina, ponemos entonces, si algunos le echan un poquito de leche, la harina, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Nosotros en un bowl juntamos todos estos ingredientes, ¿cierto? Hacemos esta mezcla donde no se distinguen ya dónde está el huevo, dónde está el azúcar, no sabemos un poco, y prendemos el horno, ponemos el bol en el horno y comienza la cocción, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros sacamos este queque del horno, lo miramos y vemos el producto. Nosotros ya vemos el resultado de toda esa creación culinaria que nosotros hicimos. Miramos y decimos, efectivamente, logramos hacer un queque. Y ese queque es el producto de una reacción química. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos en la cocina, yo creo que es uno de los lugares de la casa donde tenemos más reacciones químicas diariamente. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos a hervir agüita para hacer unos tallarines, siempre les voy a dar el mismo ejemplo, porque resulta que ahí experimentamos muchos cambios. Uno, ¿por qué? Porque nosotros damos el gas, ¿cierto? Giramos la perilla, sale un poquito de gas, nosotros con el encendedor o con el, ¿cómo se llama? Con la cosita para poder prenderlo en la cocina, ponemos la ollita con agua y esta agua empieza a hervir. Entonces ya ahí experimentamos el primer cambio. ¿Por qué? Porque en ese cambio hay un cambio de estado. ¿Qué estado estamos hablando ahí? ¿En qué estado está el agua? Líquido, En estado líquido. ¿Y qué pasa a medida que va aumentando la temperatura dentro del agüita de la olla? se está convirtiendo en gaseoso. Sí, muy bien, hay una transformación desde el estado líquido a estas partículas que se empiezan a evaporar y comienzan a estar en estado gaseoso. Por eso cuando nosotros levantamos, si nosotros ponemos una tapa en esa olla y nosotros levantamos, siempre tenemos que tener mucho cuidado, porque resulta que cuando abrimos la olla, las partículas que estaban posicionadas en la tapa, que estaban en forma de vapor, se convierten de nuevo, se condensan. ¿Por qué? Porque obviamente la temperatura cuando yo abro baja abruptamente y eso permite la condensación de, de esos pequeños rocíos que habían de vapor que se conviertan de nuevo a agüita. Por eso siempre chorrea un poquito de agua de la tapa. Esas son puras transformaciones. ¿Qué ocurre? Cuando está así burbujeando el agua, yo voy y digo, pero si no le echo sal a estos tallarines van a quedar malos. Entonces agarro el salero, agarro mi cuchara, pongo un poquito de sal y cuando la pongo dentro del agua, resulta que pareciera que estoy enfriando. Porque si ustedes se dan cuenta o si miran cuando la mamá o el papá o alguien en la casa esté preparando esos tallarines ya o esos fideos, si nosotros echamos la sal después de que comience a hervir, nos vamos a dar cuenta que la sal como que disminuyera la temperatura dentro de esa agua. Y eso también es una reacción. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando un ingrediente que tiene otra naturaleza. La sal es distinta del agua. Entonces ahí experimentamos otra vez otro tipo de reacción. Y así podríamos estar la clase entera, chiquillos, hablando de lo que ocurre en la cocina. ¿Ya? Así que yo los invito a que ustedes abran así todos sus sentidos y cuando la cocina esté operativa y estén todos realizando algo, se fijen en qué transformaciones tenemos presentes allí. ¿Ya? Entonces, voy aquí a leer porque me llegaron hartos chats y no los leí. Energía química, muy bien. Sí, qué rico eso del pan amasado con mantequilla, chiquillos. Acto de magia. Un acto de magia. Cuando la comida entra a mi boca, desaparece. Eso ya es como una reacción. Ahí no estamos obedeciendo a la ley del agua 100, ya que vamos a hablar durante esta clase. En los fósforos cuando rozan con la lija generan fricción. Ignacio, muy buen ejemplo. Ya, al igual que en la mañana, también me dieron ese mismo ejemplo. Cada vez que nosotros hacemos el proceso de prender un fosforito, estamos realizando una reacción de combustión. ¿Ya? Así que excelente, muy buen ejemplo.
Muy bien, Luz, excelente, muy bien, chiquillos, son secos con los ejemplos. Me parece muy buenos sus aportes al inicio de esta clase, pero siempre tenemos que trazarnos un objetivo porque empezamos a hablar y nos entusiasmamos con los ejemplos y no sabemos dónde queremos llegar. Entonces, para eso vamos a enunciar que el objetivo de esta clase tiene como propósito asociar las reacciones químicas con las ecuaciones químicas identificando los participantes de la reacción, ¿ya? Entonces es importante que ustedes tengan en claro que cuál es el propósito de este primer comienzo de la unidad, chiquillos, es que ustedes sean capaces de visualizar una ecuación química y saber que esa ecuación es la representación de una reacción. Ecuación y reacción no son lo mismo, lo vimos la semana pasada, ya dijimos que claro, si bien van de la manito una con la otra, ya son muy amigas, pero no están hablando de lo mismo, ya no son exactamente idénticas. Ya entonces, para que anoten en sus cuadernos, hoy día estamos a 5 de mayo, el objetivo de la clase que es asociar estas reacciones, identificando los participantes, por supuesto, y ahora obviamente voy a hacer de manera oficial entrega del temario de la prueba del día viernes 14 de mayo, ¿ya? Tal cual como les decía antes de comenzar a grabar la clase, es una prueba sencilla, una prueba que no va a tener más allá de 20 preguntas de alternativa, con selección múltiple, por supuesto, ya donde ustedes van a tener que discriminar cuál es la respuesta eh, que mejor responde. Ahí sí, Eh, ahí sí. La alternativa que mejor responde a la pregunta que yo les pueda manifestar. ¿Qué es lo que va a entrar en esta prueba, chiquillos? Son muy poquitos contenidos, así que van a haber muchas preguntas que tal vez tengan como funciones parecidas, ¿ya? Y dentro de esto, química en nuestro entorno, saber diferenciar cuáles son los estados de la materia, qué estados de la materia vamos a trabajar, solamente los que conocemos como los tres principales, sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, yo les puedo poner una imagen de un hielo y preguntar, no sé, en qué estado está y qué pasa si yo aplico calor a ese hielo. O sea, darnos cuenta que de un estado sólido podemos pasar a un estado líquido y eso es algo que ustedes ya tienen que saber como alumnos de enseñanza media. Es un contenido que trabajaron durante toda la básica en ciencias naturales, por lo tanto ahora yo voy a evaluar si ese contenido realmente ustedes lo manejan o no. Y dentro de lo que hemos visto en nuestras clases, vamos a preguntar en esta prueba acerca de las reacciones químicas, de las ecuaciones químicas, cuáles son sus diferencias. Esas las que eran como carbono más dos partículas de aire, algo así. Excelente, lo vamos a seguir trabajando No, hoy día, no. Marlon. Lo vamos a seguir trabajando. Ya vamos a transformar. Tenemos que saber que la reacción química es una transformación y que la ecuación química es una representación de esa reacción. ¿Ya? Obviamente, identificar cuáles son los reactantes, cuáles son los productos y saber que los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica de los elementos. ¿En base a qué? A una simbología que está aquí, que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, yo al oxígeno no le puedo decir ox. No. ¿Por qué? Porque la química establece que el oxígeno se simboliza con nuestra letra mayúscula O, ¿ya? Y así sucesivamente con algunos otros ejemplos que vamos a ver durante la clase. ¿Y qué otra información importante voy a ver en esta prueba? ¿O qué otro contenido, mejor dicho? Los átomos y las moléculas, que es con lo que vamos a trabajar en los ejemplos que yo dejé la clase pasada para que ustedes tomaran su lápiz y practicaran un poquito. No me llegó ninguno, ¿ya? No es una tarea evaluada, era solamente para que ustedes, por supuesto, pusieran en práctica lo que habíamos aprendido, pero yo sé que lo Se hicimos tenía que rápido. enviar. No, Yo lo hice, pero no lo envié. no, no, si no importa que no lo hayan enviado. Lo que quiero es que ustedes se acostumbren ya a que las actividades no siempre van a tener una evaluación, sino que también las actividades, el propósito general y el propósito principal, chiquillos, que tienen es que ustedes sean capaces de practicar, de poner en práctica lo que nosotros vemos durante las clases, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a hablar un poquito de esos ejercicios, a ver cómo estuvieron, ustedes se van chequeando, si lo que pensaron estaba bien, estaba mal, en qué nos equivocamos, cuáles son las interrogantes que tienen. Y antes de cambiar de diapositiva, quiero saber si alguien tiene
Dudas respecto al temario de la prueba, insisto, del próximo viernes 14 de mayo. Profe, Dígame. esta es la última prueba. Renato, no le escuché. Esta es la última prueba. No, Renato, todavía quedan más pruebas. Recuerden que en el colegio se trabaja con semestres, por lo tanto, el primer semestre se acaba antes de las vacaciones de invierno y para eso todavía nos queda. Ya yo creo que en la asignatura de química al menos vamos a tener 4 notas y esta es nuestra segunda. Así que, por favor, todos aquellos alumnos o alumnas que tuvieron un desempeño que no fue como el que querían, pónganle empeño a esta prueba, chiquillos, porque está pensada en que ustedes tengan buenas calificaciones y que puedan subir el promedio y también que es lo principal, que ustedes aprendan, que tengan un conocimiento sólido para que cuando vayamos avanzando no se tambalee la superficie y obviamente sigamos aprendiendo todos los contenidos como corresponde. ¿Ya? En base a eso, ¿alguien me podría decir qué estuvimos viendo en la clase anterior, aunque ya nos adelantamos un poquito, pero alguien que se Reacciones recuerde? químicas. Ya, ¿y qué dijimos de las reacciones, Marlon? Cuando se juntaban o no, no me acuerdo mucho. Ya, Alison, ¿cuándo se juntaban y cómo se juntaban? ¿Qué es lo que pasaba para que ocurriera eso de que se junten? Ahí me pilló. No me acuerdo la palabra que no. Vamos entonces inmediatamente a recordar. Se ¿Que convertían. se rompían los enlaces? Excelente, esa era la palabra clave. Recordemos que una reacción química es la rotura de estos enlaces. ¿Para qué? Para que se forme un producto. Y ahí nosotros lo primero que vimos fue reactantes y productos. Cuando hablamos de reactantes, chiquillos, nos referimos a todas las especies que están al lado izquierdo de la reacción. ¿Cuáles son los reactantes en esta imagen? El carbono y el oxígeno. Excelente, por lo tanto aquí vamos a poner reactantes. ¿Y el monóxido de carbono cómo se llamará? ¿A quién representa? ¿Producto? A los productos. Muy bien, Vicente. Y muy bien la compañera que acaba de responder. Excelente, chiquillos. Soy Entonces, Vicente, profe. No. no, es que Vicente nos puso aquí en el chat cuando los Ah, ya, reactantes se perdón, transforman en disculpe, ya me productos. equivoqué yo. Disculpe. Acepto mi Lo acepta. equivocación. Excelente, muy bien. Ya, Sofi, excelente. Recuerden, chiquillos, que lo importante es intentar hacer las cosas, ¿ya? De repente nos limitamos y decimos, no, esto no va a resultar, yo no aprendí. Pero distinto es cuando lo intentamos, porque, parece que no es tan difícil. Y ahí nos vamos dando cuenta que hemos aprendido, ¿ya? Martín, lo que pasa es que yo dije gracias Vicente y también estaba hablando Marlon, pero me refería a Vicente porque Vicente nos había comentado algo en el chat. Eso fue lo que pasó, ¿ya? Entonces, chiquillos, importante reconocer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una mezcla de reactantes, siempre vamos a tener como resultado un producto. Cuando yo hago una reacción química, o cuando ustedes, o cuando nosotros miramos una reacción química, lo más importante es saber distinguir que una reacción es el proceso de transformación de elementos o compuestos a un producto, el proceso en sí. Por ejemplo, si nos vamos al queque, cuando nosotros estamos juntando los ingredientes y lo llevamos al horno, todo ese proceso es la transformación química, que es la reacción. Sin embargo, cuando nosotros queremos enseñarle a alguien cuál es el proceso que nosotros hicimos, tenemos que obviamente tener una simbología especial para poder enseñarlo. Y eso es lo que establece la química en las ecuaciones. Las ecuaciones químicas son la simbología, la representación de lo que está ocurriendo en ese proceso de transformación, ¿ya? Entonces, ustedes siempre tienen que recordar que la química trabaja codo a codo con la tabla periódica. Y yo pregunto, ¿cómo se simboliza el carbono en la tabla periódica? ¿Con una C mayúscula? Con una C mayúscula, excelente. Y resulta que si nosotros miramos la imagen, ¿cuántos carbonos hay ahí, chiquillos? 2. Dos. Hay 2. ¿Todos están de acuerdo en que hay 2 o alguien no lo observa? Hay 2 porque estamos contando los átomos, fíjense.
Los átomos nosotros ya sabemos que son las partículas más pequeñas, que estaban compuestas por protones, neutrones y electrones. Eso ustedes ya lo dominan, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de átomos para una representación, para esta ecuación que nosotros queremos hacer, tenemos que contarlos. Esto es el inicio. Después ya ustedes no van a ver estos monitos con colores ni nada, sino que solamente van a tener la ecuación. Lo que yo hago este ejercicio es para que se den cuenta cómo pasamos de algo que nosotros no podemos ver a una ecuación química. Porque claramente ustedes me van a decir, profe, pero en el laboratorio yo no veo los átomos. Claramente no los vamos a ver, pero es la forma que nosotros tenemos de llevar algo concreto a algo que tenemos que simbolizar. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean la cantidad de átomos que hay de un elemento, lo tienen que indicar. Es una información importante que nosotros tenemos que, obviamente, informar, ¿ya? Entonces, como hay dos, nosotros tenemos que aprender que la cantidad de átomos se simboliza en la parte baja del elemento. Eso quiere decir que aquí abajo yo tengo que indicar la cantidad de átomos que hay presentes de ese elemento en específico que se llama carbono. Entonces, si nosotros miramos esa C y ese 2, nosotros ya tenemos que saber que es porque hay dos átomos del elemento que se llama carbono. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Hay dudas respecto a eso? Recuerden que todos No. tenemos que aprender. Ya, muy bien. Continuamos entonces. ¿Este carbono se está juntando con alguien o está solito? ¿Se va a juntar con el Está oxígeno? contando. Se quiere juntar con alguien. ¿Con quién se quiere juntar? ¿Con quién quiere ser amigo? ¿Con el oxígeno? Con el oxígeno. ¿Cómo se simboliza el oxígeno, chiquillos? Con una O Una O. mayúscula. Mayúscula. Excelente, muy bien esa aclaración. Si yo les pongo esto, una O minúscula, no está bien escrito. Entonces ustedes tienen que saber que se simboliza con una O mayúscula. Pero resulta que ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos aquí? 2. 2 átomos de oxígeno, muy bien, porque los contamos. Tenemos 1 y tenemos 2. Lo mismo aquí, tenemos 1 de carbono Aunque y estén tenemos juntos, 2. igual son 2. Aunque estén juntos porque estamos hablando de átomos, ¿ya? Cantidad de átomos significa las partículas que están juntitas, ¿ya? Junto uno con otra tenemos 2 átomos, ¿ya? Y después vamos a hablar de la diferencia de átomos y moléculas, que también va a ser evaluado en la prueba del viernes, ¿ya, chiquillos? Pero resulta que si yo pongo este C2 y este O2 y no pongo nada entre medio, pareciera como extraño, como que cada uno anda por su lado. Profe, disculpe. Dígame. ¿La separación de entre las dos partículas depende del átomo o es aleatorio? Va a depender del átomo porque depende de algunas propiedades como la electronegatividad. Ya la electronegatividad es la capacidad, la tendencia que yo tengo para atraer los electrones. Entonces, como ustedes me Ya. dijeron, en la transformación, en este proceso de reacción, yo tengo que romper los enlaces. Entonces, yo básicamente tengo que decir, ya, yo quiero romper aquí, yo voy a romper acá. Y en esa rotura, en esa fragmentación que nosotros tenemos, vamos a tener que tener una energía. ¿Ya? Eso es obviamente materia que nosotros vamos a ir desarrollando a través del curso, pero que es esa energía que nosotros necesitamos para romperlo va a depender de la distancia que tengan la unión de estos átomos, ¿ya? Por ejemplo, el carbono es un átomo que tiene 4 electrones de valencia, ¿ya? Los electrones de valencia son aquellos electrones que quieren formar un enlace con otros, ¿ya? Por ejemplo, él tiene la disposición de tener 4 amigos. El carbono quiere decir, yo me quiero juntar con 4 amigos, pero a veces no se puede juntar con 4 y se junta con 1. Y cuando eso ocurre, quizás la separación que hay entre ellos dos es un poco más que la separación que tienen los oxígenos. Por eso se representan en los dibujos unos más juntitos, otros más lejos, porque hay una explicación química para eso. ¿Ya? Ya, chiquillos, qué bueno que me hicieron esa pregunta, Marlon. Muy bien. Entonces, a lo que iba. Cuando tenemos este carbono que se está mezclando con el oxígeno, en la ecuación química yo tengo que decir que ellos se están mezclando. Tengo que enfatizar y decir, ya, efectivamente, este carbono se quiere juntar, se quiere unir, como ustedes quieran llamarlo, con este oxígeno. ¿Cómo representamos la unión de 2 átomos o de 2 moléculas? Cristal,
¿Por qué me está rayando la pizarra? No se Lo preocupe, siento. pero eso íbamos para allá, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero representar esa unión, tal cual como nos había ayudado Cristal, tenemos que poner un signo más, es decir, tenemos que decir, ah, ellos se quieren juntar. ¿Cómo lo expreso matemáticamente? Con la simbolización de la adición, con un signo más. Nosotros en todas las ecuaciones nos vamos a fijar que aparece esta simbología. Por eso yo les digo que tienen que aprender paso a paso cómo se forma la ecuación. Ya tenemos entonces que el carbono, que tiene 2 átomos, se está juntando a través de esta simbología más con el oxígeno. Y siempre, siempre, siempre van a ver una flechita. Y esa flechita indica transformación, indica que ahí están reaccionando, es decir, el carbono más el oxígeno se transforman en un producto que se llama monóxido de carbono, ¿ya? Por lo tanto, si yo les pregunto, chiquillos, ¿saben qué? En el laboratorio se me acabó el carbono y se me acabó el oxígeno. ¿Voy a tener reacción química? No. ¿Por qué no, Marlon? O sea, no va a tener la reacción química de esos dos átomos, o sea, de esos dos sitios. Muy bien, no va a haber reacción química. ¿Por qué? Porque una reacción química, y esto es pregunta de prueba, chiquillos, una reacción química necesita la presencia de reactantes. Si yo no tengo reactantes, que son estos iniciadores de la reacción que siempre están al lado izquierdo, no va a existir reacción química. ¿Ya? Así que para que ustedes lo tengan claro, si yo les pongo una situación ficticia y les digo, en un laboratorio se está mezclando, por ejemplo, un ácido con una base, pero resulta que no se percataron de que ya no quedaba ácido. ¿Qué ocurrirá con el producto de la reacción? Entonces inmediatamente ustedes van a leer las alternativas y van a decir, no habrá reacción química porque hay ausencia de uno de los reactantes. Y si yo no tengo reactantes, no voy a tener reacción. Es como si nosotros dijéramos, me quiero tomar un té, pero no tengo té. ¿Me puedo tomar el té? No, No me lo No. puedo tomar. Lo mismo ocurre con las reacciones, chiquillos. Si ya no tengo carbono, ya no voy a tener monóxido de carbono, porque ese monóxido de carbono necesita la reacción de esos reactantes en específico para poder formarse. ¿Ya? Ya. A veces me llegan mucho estas preguntas, chiquillos, de que si lo que yo estoy hablando entra o no entra en la prueba. Todo lo que yo narre durante la jornada de clases son aspectos relevantes para poder comprender la materia. Por lo tanto, yo puedo preguntar respecto a ellos en la prueba. Ya a veces hago mayor énfasis en algunas cosas porque son nuestros objetivos así explícitos, pero también es importante que ustedes entiendan todo lo que yo les estoy explicando, porque una cosa ayuda a comprender la otra, ¿ya? Probablemente no les voy a preguntar en la prueba cómo se hace un queque, pero sí ese ejemplo nos sirve para comprender ya que la reacción química es todo proceso que ocurre para una transformación. ¿Ya? Así que atentos, es importante que sigan el hilo de la clase. ¿Qué cosas, por ejemplo, no entran en la prueba? Cuando de repente, no sé, pues yo les digo, chiquillos, resulta que el carbono tiene 4 electrones y él es muy amigo con los demás. Yo no les voy a preguntar del carbono en específico. ¿Por qué? Porque no es el tema central de reacciones químicas. Pero sí es bueno que ustedes siempre vayan tomando apuntes y tengan claro cuál es el concepto que hemos tratado durante toda la clase. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué se ha tratado esta clase? A ver. las reacciones químicas, De las reacciones químicas, de los reactantes, de los productos, de estos números chiquititos. ¿Qué indicaban estos números chiquititos? Que hay dos. ¿Cómo se llaman? la cantidad de ¿Cuánta partículas, cantidad hay de eso? A ver, hay una palabra clave. Excelente, Juan Pablo, Anaíd, Catalina, excelente. El número de átomos. Entonces vamos a anotar ahí en nuestros apuntes que el numerito pequeñito que acompaña al símbolo se llama subíndice. Y el subíndice indica la cantidad de átomos presentes en ese elemento. ¿Ya? Para que ustedes sepan y
se vayan acordando cada vez que vean esos numeritos pequeñitos es la cantidad de átomos. Entonces ahora tenemos que formar este producto. Y este producto dice que se llama monóxido de carbono. Yo los voy a invitar y les voy a decir cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de oxígeno hay en un grupo de estos. Uno de cada uno. Uno de cada uno. ¿Todos observan que hay uno de cada uno? Sí. Excelente. Entonces, ¿cómo simbolizábamos? Primero está el carbono. Entonces vamos a escribir primero el carbono. El carbono era con la letra C. ¿Y quién acompañaba al carbono? El que está en rojito. Y el rojito era el oxígeno que simbolizábamos con la letra O. ¿Tengo que poner algún número en el subíndice? El Sí, 2 porque el 2. hay 2 átomos. ¿Dónde están los átomos? Si yo miro ese que encerré, el grupito que encerré aquí, lo voy a volver a marcar. Lo miro, lo miro, lo miro. Solamente estoy mirando a él. ¿Cuántos átomos de cada uno hay, chiquillos? Uno de cada uno. Uno. Hay uno de cada uno, por lo tanto aquí el subíndice sería uno de carbono y uno de oxígeno, ¿cierto? Pero ustedes me van a decir, pero profe, ¿y dónde deja el otro? Pero resulta que el otro es otro grupo. Entonces tenemos dos grupos y cuando hablamos de que hay más de un grupo, hablamos de moléculas, ¿ya? Entonces las moléculas ya no se representan como números chiquititos, porque las moléculas son números grandes. Por lo tanto, cuando yo tengo más de un grupo, en este caso tengo dos grupos, se informa en un número grande que se antepone a la especie. En este caso tengo dos grupos, por lo tanto significa que hay dos moléculas de monóxido de carbono, dos moléculas que se tienen que informar. Y este número grande, así como el pequeñito se llamaba subíndice, el número grande se llama coeficiente estequiométrico. Y no quiero que se les olvide nunca más ese nombre. Coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Y nos va a indicar, ¿qué es lo que nos indica el coeficiente estequiométrico? La cantidad de moléculas presentes de ese compuesto que tengo en la reacción química. ¿Ya? Entonces hoy día aprendimos subíndice, repasamos reactantes, productos, ecuación, reacción, y aprendimos también el coeficiente estequiométrico que siempre se simboliza con un número grande. Ya voy a escribir aquí coeficiente estequiométrico, lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase, ¿ya? Indica la cantidad de moléculas presentes en la reacción química. Obviamente, depende de cada elemento, ¿ya? En la prueba, chiquillos, no vamos a desarrollar. Lo que yo quiero en la prueba es que ustedes interpreten. Por ejemplo, les podría preguntar, ¿cuántos átomos de carbono hay en los reactantes? Pregunta de prueba, según esta ecuación. ¿Cuántos átomos de carbono? 2. Dos átomos de carbono. Entonces ustedes buscan la alternativa donde aparecen los dos átomos de carbono. A eso me refiero con interpretar, que es nuestro objetivo de la clase. Es identificar, saber dónde están. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay en los reactantes? Moléculas de oxígeno. ¿Una? Excelente. Todos observan que hay una. El número pequeño, Vicente, y para todos los que no lo han anotado, se llama subíndice. Le voy a poner aquí con una flechita. Se llama subíndice. ¿Y qué nos indicaba? La cantidad de átomos. El subíndice es la cantidad de átomos y el coeficiente estequiométrico, que es el número grande, nos indica la cantidad de moléculas, ¿ya? Átomos y moléculas, siempre aquí presente. Entonces yo pregunté, ¿cuántos átomos de oxígeno, o sea, cuántas moléculas de oxígeno había en los reactantes? Y Crystal me respondió que había una. Efectivamente, porque si nosotros vemos esto como un grupo, ¿cuántos grupos de oxígeno hay? Hay uno. Entonces aquí adelante nosotros ponemos uno. ¿Cuántos grupos de carbonos hay? Uno.
1. Entonces adelante ponemos Profe, entonces el número, el coeficiente, eso, el estequiométrico. coeficiente equivale a la cantidad de enlaces o no, nada que ver. No, cantidad de moléculas. No estamos contando los enlaces, ¿ya? No nos vamos a meter con los enlaces porque los enlaces tienen que ver con otras propiedades, ¿ya? Así que Marlon y toda la clase, cuando hablemos de coeficiente estequiométrico, él se refiere a la cantidad de moléculas, a la cantidad de grupos que se están formando en esta transformación, ¿ya? Ojo, chiquillos, ustedes, ¿qué indicaba el subíndice? Reitero nuevamente, el subíndice es la cantidad de átomos que hay del elemento o del compuesto presente en la reacción. Cantidad de átomos. ¿Ya? Número pequeñito, cantidad de átomos. Número grande, cantidad de moléculas. Ahí le respondí solamente, ahí sí, ahora sí. Cantidad de átomos. Excelente, Catalina. El coeficiente estequiométrico es la cantidad de grupos que se están formando, porque los grupos son las moléculas. Recuerden que 2 o más átomos ya forman una molécula. Por lo tanto, aquí tengo 2 grupos, es decir, tengo 2 moléculas que están formadas por un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Así es, Martín. El número grande corresponde a la cantidad de moléculas y el pequeñito ya corresponde a la cantidad de átomos del elemento o del compuesto que nosotros estemos estudiando. Miren, chiquillos, les voy a enseñar que muchas veces ustedes en las ecuaciones no van a ver estos números 1, ¿ya? Porque al igual que en matemáticas, cuando es 1 no se pone, ¿ya? Entonces esta expresión nosotros la podríamos hacer así. C2 más H2 para formar 2 moléculas de CO. Así lo van a ver ustedes en las ecuaciones cuando estudien en la bibliografía o cuando vean el libro de clases, ustedes se van a dar cuenta que no se ponen los unos. No porque no existan, sino que porque recuerden ya que como es una cantidad unitaria, no se considera, se asume que está ahí. ¿Ya? Excelente, no se pone, pero sigue ahí. Muy bien, Martín. Entonces, ahora, para ir cerrando la clase, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos átomos de carbono hay en los reactantes? 2. ¿Cuántos átomos de carbono hay en los productos? Uno de cada uno. ¿Solo uno de cada uno? 2, pero están en diferentes moléculas. Excelente, hay 2. ¿Por qué? Porque este 2 pequeñito, este 2 grande, multiplica a los 2 elementos que forman ese compuesto. Es decir, si yo tengo un 2 delante de un carbono, significa que hay 2 carbonos. Si tengo ese 2 delante del oxígeno, también hay 2 oxígenos. Por lo tanto, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos átomos de carbono hay en los productos? 2. 2, excelente. Por lo tanto, la cantidad de átomos que hay en los reactantes, ¿es igual a la cantidad de átomos que hay en los productos? ¿Sí? Sí, muy bien, Anaídi Cristal. ¿Cómo dice Así que es. dijo? ¿Cómo dice que dijo? Dije la cantidad de átomos que hay en los reactantes, es decir, yo les pregunté por los carbonos, hay 2 carbonos en los reactantes y hay 2 carbonos en los productos. Si hacemos el mismo ejercicio para el oxígeno, hay 2 carbonos en los oxígenos, o sea, hay dos átomos de oxígeno en los reactantes y 2 átomos de oxígeno en los productos. Es decir, la cantidad de masa no cambió, solamente se transformó. Y ahí nos estamos acordando del enunciado que propone Antoine Lavoisier, quien dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si yo comienzo con 2 átomos de carbono, en mi producto tienen que existir los mismos 2 átomos de carbono, ¿ya? Y eso es la ley de conservación de Entonces esto es masa. como, son como las potencias cuando tienen el mismo exponente. Ya O nada que ver. ahí más o menos, podríamos ahí buscar la Porque se similitud. mantiene el 2, porque tienen 2 y 2 Pero no y es eso. que se eleve a 1, no es, Sí, sí solamente es una sé. multiplicación.
¿ya? Solamente multiplicación. Pero lo que quiero que ustedes tengan claro, chicos, es que la materia no se crea ni se destruye. Si yo tengo 2 átomos de carbono, en mis productos tienen que existir esos 2 átomos de carbono. Por ejemplo, si yo les pongo aquí más hidrógeno, ¿eso estaría correcto? Si yo les pongo un hidrógeno ahí, mágicamente que aparezca un hidrógeno, ¿puede existir eso? No, porque no están los reactantes. Excelente. Si no aparecen los reactantes, no puede existir en los productos. Y si, por ejemplo, yo digo, ya, no está aquí, lo voy a escribir acá. Está bien hecha esta reacción si tengo hidrógeno en los reactantes y no aparece en los productos. No. Excelente. ¿Por qué? Porque recuerden, Antoine Lavoisier nos enseña la ley de conservación de masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y qué es esa transformación? Una reacción química. ¿Ya, chiquillos? Deben aparecer en ambos lados, tanto en reactantes como en productos, y la misma cantidad. Ahí nosotros estamos trabajando con una ecuación equilibrada. Ya, chiquillos, y antes de terminar la clase, entonces, quiero que estén atentos. Durante mañana, a más tardar el día viernes, voy a publicar en el Classroom una evaluación formativa respecto a lo que hemos visto, para que ustedes también sepan cómo van a ser las preguntas de la prueba y cómo están ustedes acerca del aprendizaje, cómo están dominando estos contenidos. Así que para todo aquel que todavía no se ha linkeado, por favor, si no tiene el link, me manda un correo o se lo consigue con algún compañero. Yo siempre voy a estar dispuesta a ayudarlos, Profe, pero disculpe, tienen como había dicho Antoine, creo que es. Antoine Lavoisier. La energía no se crea, o sea, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya, gracias. ¿Ya? Así que quien no se ha inscrito en el Classroom, chiquillos, por favor, ingresar. Y por último, me quedo con algunas acotaciones que me hagan ustedes. ¿Qué aprendimos hoy, chiquillos? Que la Aprendimos más materia, sobre las reacciones químicas y cómo hacer las ecuaciones. Muy bien, excelente, Cristal, muchas gracias. ¿Qué más? que la materia no se crea ni se destruye, solo se convierte. Se transforma, se convierte muy bien. ¿Qué más? Identificar los elementos en una ecuación. El subíndice, excelente. Aprendimos que para que haya un producto tienen que existir reactantes. Muy bien, chiquillos, los felicito por su participación. Ya si tienen alguna pregunta, duda, consulta, no duden, siempre en hacerla, ¿ya? Y muchas gracias por toda la participación, ¿ya? Vamos a